Y Adán vivió 130 años, y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años, y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Entonces murió. Set vivió 105 años, y engendró a Enós. Después de engendrar a Enós, Set vivió otros 807 años, y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años. Entonces murió. Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, Enós vivió otros 815 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enós vivió fueron 905 años. Entonces murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Después de engendrar a Mahalaleel, Cainán vivió otros 840 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años. Entonces murió. Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Yared. Después de engendrar a Yared, Mahalaleel vivió otros 830 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Mahalaleel vivió fueron 895 años. Entonces murió. Yared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Yared vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Yared vivió fueron 962 años. Entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 87 años y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años. Entonces murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo al que puso por nombre Noé, pues dijo: este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Después de engendrar a Noé, Lamec vivió otros 595 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Lamec vivió fueron 777 años. Entonces murió. Génesis 5, 3 al 31. El relato bíblico dice que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Pero si Adán no fue creado como un bebé, sino como un hombre desarrollado con cierta edad, entonces ¿qué edad tenía realmente Adán? Esta pregunta está relacionada con otro interrogante común. ¿Qué edad tiene nuestro planeta? La ciencia le atribuye a la Tierra una edad de millones de años. Lo más probable es que, al igual que lo hizo con Adán, Dios haya creado este planeta con una determinada edad, tal vez de varios millones de años. En realidad, conocer la edad exacta de Adán no es importante. Lo importante, y lo que el texto simplemente nos dice, es que cuando Adán había estado en la tierra por 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. No obstante, Set fue engendrado a semejanza de Adán. ¿A qué se debe esta diferencia? La razón es que entre medio de ellos dos aconteció la caída y debido al pecado, la imagen de Dios en el hombre fue dañada. Set nació a imagen y semejanza de su padre Adán, una naturaleza estropeada por el pecado. A partir del momento en el que el hombre cayó en pecado, todos los hijos e hijas de Adán nacimos con su misma naturaleza deteriorada, excepto Jesús. El relato de este capítulo sigue recapitulando la vida de Adán. Además de Set, la Biblia dice que Adán tuvo muchos otros hijos e hijas, cuyos nombres no están mencionados en las Escrituras.
Las hijas de Adán se convirtieron en las esposas de sus hijos y comenzaron a poblar el mundo, tal como Dios lo había establecido. Al leer este capítulo, da la sensación de estar atravesando un cementerio. Después de engendrar hijos e hijas y de vivir 930 años, Adán finalmente murió. Set, el tercer hijo de Adán, vivió 912 años y murió. Set tuvo un hijo llamado Enós. ¿Y qué fue de ese hijo? Murió. Enós tuvo un hijo llamado Cainán. ¿Qué sucedió con el anciano Cainán? Murió. Cainán tuvo un hijo, Mahalaleel. ¿Y qué ocurrió con él? Murió. El hijo de Mahalaleel fue Yared, quien luego de una larga vida también murió. Yared tuvo un hijo llamado Enoc, cuya vida fue muy especial, y Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Matusalén vivió muchísimos años, más que nadie sobre la tierra, no obstante, también murió. El hijo de Matusalén fue Lamec, quien después de vivir 777 años, murió. Como podemos observar, desde el versículo 6 hasta el 20, tenemos la genealogía de los hijos de Set hasta Yared, y para casi todos ellos, con excepción de Enoc, hay un punto en común, la muerte. Dios le había dicho a Adán que si desobedecía su mandato, ciertamente moriría. El cumplimiento espiritual de las palabras de Dios ocurrió en el momento mismo en que Adán pecó, cuando la comunión íntima con el Creador quedó rota. El cumplimiento físico quedó demostrado en este capítulo con la muerte de Adán y de cada uno de sus descendientes. Recuerda, el Señor es un Dios fiel y verdadero. Él siempre cumple tanto sus promesas como sus advertencias. El énfasis de este capítulo es abrumador. Casi todos estos hombres, excepto Enoc, murieron. Todos ellos habían nacido bajo el pecado y todos quedaron sujetos a la muerte. Muchos de ellos fueron grandes hombres, sin embargo, ninguno de ellos era el libertador que Dios había prometido.